El sector del magisterio y a todos los compañeros trabajadores y a la población en general. En este momento estamos atravesando una dura crisis económica, una dura crisis social, donde no tenemos combustibles, no existe dólares para comprar esos carburantes, no existen los productos para la canasta familiar. ¿Y cuál es esa crisis? ¿Por qué estamos atravesando la crisis, compañero? Sí, muy buenos días a todos los que nos ven. Bueno, esta crisis económica hay que entender que es una crisis del sistema capitalista, es una crisis mundial. Es una crisis que en nuestro país se traduce en lo que dice William precisamente, que es la falta de dólares, la falta de combustibles, la falta de productos de la canasta familiar. Es una crisis que los gobiernos de turno han profundizado porque han aplicado una política entreguista de poner en manos de grandes empresas transnacionales, de cooperativistas, nuestros principales recursos económicos. Por eso los gobiernos no tienen dinero, no tienen dólares y eso repercute en que no haya tampoco la posibilidad de comprar combustibles. Y la falta de combustibles ha generado la paralización prácticamente de gran parte del aparato productivo y de los servicios en el país. En Chuquisaca particularmente hemos visto como nunca que hasta FANSES ha tenido que paralizar sus hornos de producción. No ha habido recojo de basura, no ha habido transporte público para que los estudiantes puedan llegar a sus colegios, para que los trabajadores puedan trasladarse. Y sobre todo estamos viendo que en los mercados no hay productos de primera necesidad como el azúcar, el arroz, el aceite. Todo está escaseando y todo está caro, todo está subiendo día a día y está golpeando duramente a nuestras familias. Sí, compañero, esta crisis perjudica directamente a la educación, ¿no? Como usted ya lo mencionaba, el transporte público, pues para que se desarrollen las actividades educativas estamos teniendo dificultad. Eso, ¿y en qué más perjudica la educación? Sí, esta crisis lamentablemente está destruyendo las condiciones de vida de las familias. Las familias no tienen ya cómo subsistir, muchos estudiantes tienen que trabajar, hay mucha migración del departamento, esto provoca deserción escolar, ha bajado la estadística de muchas unidades educativas, pero los estudiantes que continúan con sus estudios no tienen la posibilidad de cómo transportarse a su unidad educativa, no hay el transporte público como habíamos dicho, pero tampoco tienen una alimentación adecuada. El costo de la canasta familiar tan elevado está haciendo que las familias se priven de muchos alimentos y tenemos grandes índices de desnutrición o mala alimentación entre los estudiantes, lo cual repercute también en la caída de la calidad educativa. A esto debe sumarse que de parte del gobierno y el Ministerio de Educación, las autoridades educativas no tienen una respuesta ante esta realidad y lo único que hacen es aplicar medidas improvisadas y desesperadas, ¿no? Que lejos de resolver el problema a veces terminan agravándolo. Sí, estamos en días duros, ¿no? ¿Y cuál tiene que ser nuestra respuesta como magisterio, como trabajadores? Bueno, primero tenemos que rechazar esta campaña que el gobierno hace de querer confrontarnos entre pobres, de querer enfrentarnos, por ejemplo, entre gremiales y compradores, entre trabajadores y desocupados, o en el caso concreto de uno de los problemas más sentidos que estamos teniendo en este momento, el transporte público, de querer confrontarnos entre choferes y usuarios, ¿no? Aquí nosotros no estamos de acuerdo con que suba el costo del pasaje, por ejemplo, en los servicios públicos de transporte. Pero también tenemos que ver que la solución no es estrellarnos contra los choferes, sino que unificados, tanto el transporte como los usuarios, los trabajadores, debemos exigirle al gobierno que garantice la provisión de combustibles, que garantice repuestos económicos para este sector y no tengan ya esta excusa para tener que subir el pasaje, lo cual termina perjudicando a toda la población. En ese sentido, nosotros lo que tenemos que hacer es exigirle respuestas al gobierno, no confrontarnos entre sectores populares. Tenemos que exigir estas respuestas al gobierno y a la clase dominante que es la que ha ocasionado esta crisis. Nosotros tenemos que primero unificar a todos los sectores bajo un solo pliego petitorio. ¿Cuál es la solución a este problema? Tenemos que partir de las causas que lo han originado. El gobierno no tiene ingresos económicos porque se ha caído la venta del gas. El gobierno no tiene dólares, por lo tanto. Y este gobierno permite que los dólares que ingresen al país estén en manos privadas. Los cooperativistas que explotan el oro y detrás de ellos las transnacionales acaparan los dólares de este sector. Los grandes empresarios agroindustriales del Oriente que venden y exportan hacia afuera productos alimenticios reciben dólares, pero estos dólares no los depositan al Banco Central de Bolivia, sino que los utilizan para aumentar sus ganancias, ya sea vendiéndolos al exterior o en el mercado negro.
Tenemos que, por lo tanto, exigir el monopolio estatal del comercio exterior, que el gobierno obligue a depositar en el Banco Central los dólares de toda la producción y exportación para que el gobierno tenga recursos para comprar combustibles y no falten combustibles en el país. Segundo, se tiene que limitar las exportaciones, primero garantizando el abastecimiento del mercado interno, porque los grandes empresarios prefieren vender el azúcar, el aceite, el arroz a otros países donde tienen mayor ganancia, haciendo que en Bolivia haya desabastecimiento, suban los productos, a esto se tiene que sumar la especulación de los productos, lo cual genera una crisis más profunda. Lo que se tiene que hacer es primero obligar a que se abastezca el mercado interno y lo que sobra recién se puede exportar. Tercero, tenemos que exigir la recuperación de nuestros recursos naturales. El gobierno tiene que nacionalizar los grandes recursos naturales como el oro, la agroindustria, estatizar la banca, porque ahí están los recursos que el país necesita para garantizar la estabilidad laboral de los trabajadores, para crear fuentes de empleo, para comprar combustibles, para garantizar el presupuesto para salud y para educación. De lo contrario, el gobierno que entre va a seguir nomás con esta lógica de que no hay plata y va a querer descargar la crisis en nuestras espaldas. En este momento, que es un año electoral, todas las camadas de politiqueros que están pululando en el ambiente solamente están buscando nuestro voto para subir al poder y desde el poder descargar la crisis en nuestras espaldas recurriendo a un ajuste que va a terminar acabando con las pocas conquistas que tenemos como trabajadores y como pueblo. Frente a ese escenario, lo que tenemos que hacer es unificarnos bajo las banderas de la independencia política para exigir respuestas al gobierno a favor de los sectores populares, a favor de los sectores de trabajadores y de los sectores empobrecidos del país. No podemos pagar nosotros la crisis y en ese sentido, desde el magisterio, llamamos a esa unidad, a la movilización, a conformar comités de abastecimiento en cada barrio también, para que sea el mismo pueblo el que controle que lleguen productos directamente del productor al consumidor, para que haya combustibles y no se deriven al mercado negro y sobre todo para cuidar el costo de la canasta familiar. Sí, agradecerte, Rodrigo. Es importante, vamos a estar con más pronunciamientos y videos, ¿no?